retornan determinados problemas teóricos de otros momentos de la producción teórica latinoamericana, de los 60, 70, 80, incluso los 50, incluso los 40, uno podría pensar si tira mucho de este libro. ¿Cómo vuelven esos problemas? ¿Bajo qué condiciones vuelven esos problemas? En este caso específico, ¿bajo qué condiciones pensar hoy la cuestión de la dependencia, ¿no? El libro elige por lo menos en principio, una imagen evidentemente derridiana para pensar ese retorno, ¿no? O sea, elige la imagen de los espectros, elige la imagen de lo que acecha, y me parece que esa imagen es precisa, esa imagen está, sirve para pensar ese modo de imaginar lo que retorna como una especie justamente de acecho, como una dimensión fantasmática, pero al mismo tiempo me parece que el libro va un poco más allá de esa decisión alrededor de lo que retorna. Sobre esto voy a decir algo más al final, pero me parece que hay una intención que yo llamaría reconstructiva, ¿no? Es decir, no solamente deconstructiva, sino reconstructiva, ¿no? Hay una idea hay una idea fuerte de presencia, ¿no? De presencia de los problemas de la dependencia en el presente, ¿no? Es decir, de acecho, pero de acecho de algo que efectivamente tiene que ser repensado, pero que al mismo tiempo tiene una presencia muy fuerte. Digo esto porque si uno mira el libro de Derrida, ¿no? Los espectros de Marx, que es obviamente un libro fantástico, y es un libro importante para este libro, pero es un libro que está atravesado por el duelo, como el propio libro lo confiesa, y es un libro que está atravesado por la melancolía. Y es un libro que en ese estar acechado también, ¿no? por los enemigos de Marx, por Fukuyama, pero por mucho más, se defiende, ¿no? Se defiende con la melancolía, se defiende con los fantasmas, se defiende con lo que queda, con lo que acecha, con los restos, etc. Yo creo que acá hay un poquito más eso, ¿no? Me parece que hay una apuesta teórico-política más fuerte que trasciende la melancolía y que se propone algo así como una presencia, ¿no? Y eso tiene que ver con que es otra la situación histórica, por supuesto, pero también con que es otro el problema, yo diría, geográfico, ¿no? Son otros los problemas que sugiere la teoría social latinoamericana y que sugiere la realidad latinoamericana contemporánea de las últimas décadas respecto de esa situación dramática del espectro de Marx de Derrida, ¿no? Pero reitero, después voy a decir algo más sobre eso. Ahora solo dejaría planteado esto del siguiente modo. Es un libro sobre los fantasmas, pero es un libro también sobre las presencias y sobre lo que volvió, efectivamente. Lo que no solamente acecha, sino sobre lo que volvió. Ahora, para ir a un elemento importante del libro, ¿no? La figura de espectros, los espectros dependentistas, creo que se podrían leer de dos maneras en el libro, ¿no? La primera es esta que acabo de decir, la del primer nivel de lectura, y la más evidente en cierto sentido, que es la que evoca a la familia derridiana, cómo el dependentismo acecha el presente, pero también en el libro se trata de cuáles son los fantasmas que acechan al dependentismo. Es decir, cuáles son los elementos que el propio dependentismo tiene que conjurar, cuáles son los espectros que lo amenazan. Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía al principio, en ese sentido es un libro de teoría política. Porque el principal problema, me parece, que acecha al dependentismo en el libro es el problema de la democracia. Y en términos más generales es el problema de la teoría política, ¿no? O sea, es decir, el drama de la teoría de la dependencia es su debilidad, por decirlo así generosamente, en el plano de la teoría política, es decir, en el plano de una teoría del Estado, una teoría de la nación, y sobre todo, me parece, en lo que más le importa a Diego en el libro, en una teoría de la democracia, ¿no?
¿Por qué sucedería eso? Bueno, lean el libro, ¿no? Sería la primera respuesta, pero eh, algunas cuestiones que me parecen que son importantes. Hay una tesis de fondo en el libro, que es la idea de que hay una cierta tendencia economicista en las teorías de la dependencia, ¿no? O por lo menos en una zona importante de esas teorías de la dependencia, que dificulta, digamos así, pensar la densidad de la trama política de la propia dependencia, ¿no? Es decir, que se detiene en el momento fuerte, primario, en la principal determinación de la teoría de la dependencia, que sería esa determinación económica, pero que allí se retira respecto de pensar la cuestión del Estado, de pensar la cuestión de la nación, de pensar la cuestión de la democracia, ¿no? Ahora, ese economicismo no es un economicismo, no es lo que uno rápidamente se saca de encima cuando dice que algo es economicista. Me parece que tiene que ver con esto que yo mencionaba antes de el momento de ofensiva, ¿no? De que las teorías de la dependencia son, casi todas por lo menos, acá me parece que hay algo también interesante para pensar, teorías de la revolución, ¿no? Eh, y en ese sentido la revolución es una, como solución de la dependencia, digamos así, es un elemento que simplifica esos fantasmas en términos teórico-políticos que la acechan, ¿no? Es decir, los problemas específicamente políticos de la cuestión de la dependencia, la revolución los resuelve. O sea, la revolución como elemento que resuelve la dependencia, resuelve el Estado, resuelve la nación, resuelve la democracia. Es como si permite conjurar muy rápidamente esos fantasmas que dice Diego, o que yo digo que dice Diego, que están acechando también a la teoría de la dependencia. Esa expresión es muy rinesiana, ¿no? Ya que no pudo estar, lo homenajeamos. Dicen que dijo. Eh, ahí yo, solo un paréntesis, habría que pensar, y está señalado también en el libro, la singularidad de Cardoso y Faleto ahí, ¿no? Que son quizás en cierto sentido los más próximos a una teoría política, por ahí porque son los menos revolucionarios de los dependentistas, ¿no? O sea, habría que pensar ahí ese elemento, ¿no? Por ahí porque son también un poco weberianos, en fin, habría que, lo dejo planteado, ¿no? Pero bueno, en términos más generales uno podría pensar que que los tiempos de ofensiva, como esos tiempos en los cuales están alojadas las teorías de dependencia, son tiempos que en general no son tiempos de la teoría política, ¿no? Son de la teoría de las mediaciones de la política, son tiempos de la teoría de la revolución. Digo, eso uno lo puede encontrar mucho más atrás, ¿no? O sea, las teorías políticas de Marx o las teorías políticas de Gramsci son teorías políticas siempre de tiempos de la derrota. Y lo mismo va a suceder después de la teoría de la dependencia, ¿no? Cuando la discusión más de teoría política latinoamericana en realidad es una discusión ligada con los exilios, con la derrota. La teoría de la dependencia en parte está ligada con el exilio, ¿no? Sobre todo en el escenario chileno, pero el escenario chileno es un exilio todavía esperanzado, ¿no? Aprovechamos para saludar a los chilenos y chilenas, ¿no? Con lo que han hecho. Pero digo, ese exilio del fin de los 60 o de la época de Allende es un exilio que no es el exilio en México de varios años después, ni mucho menos los años 80, ¿no? Es un exilio que tiene todavía una fuerza, donde la idea misma de revolución tiene todavía mucha fuerza, ¿no? Entonces me parece que uno podría pensar que la política o la teoría política surge cuando la imagen ascendente de la historia propia de esos momentos fuertes fracasa, ¿no? Entonces hay que ponerse a pensar la política cuando, bueno, como decía Aricó pensando eso mismo, el diablo mete la cola, ¿no? Si teníamos todo para ganar y perdimos, ¿qué pasó? Bueno. Bien, entonces, y volviendo entonces a lo que decía, al segundo, este segundo nivel de lo que acecha a las teorías de la dependencia, que es muy importante en el libro,
Creo que ahí es donde aparece una figura clave que adelantaba antes, que es la figura de Zabaleta, ¿no? Que es una figura importante, pues es una figura que hace, en términos relativamente tempranos, uno podría pensar en Cueva también, que también está destacado en el libro, como figuras que tempranamente hacen una crítica una teoría política fuerte a ciertos postulados de la cuestión de la dependencia, ¿no? Hay un apartado muy importante dedicado a Zabaleta, donde justamente se muestra los límites de las tesis dependentistas respecto de problemas como, sobre todo problemas como el Estado y la nación, ¿no? Entonces ahí, si avanzamos un poco más en el declive, digamos así, de las teorías de la dependencia, aparece el problema, que es el problema que yo decía, que me parece que es central en el libro, y que por eso es una teoría política, que es el problema de la democracia, ¿no? Que es un problema que se empieza a pensar seriamente después de las teorías de la dependencia, pero que además se empieza a pensar, la reflexión sobre ese problema, que uno podría pensar, comienza, sería incorrecto, pero digo, tiene un mojón fuerte, tiene un momento fuerte en las discusiones políticas, las discusiones intelectuales del exilio en México, pero que tiene cierta consolidación en realidad en la discusión de los años 80, ¿no? Las discusiones de la transición, que son discusiones donde el problema de la democracia se junta con la otra D, ¿no? Diego juega con las D, las famosas D de las ciencias sociales, con la D de derrota, ¿no? O sea, la condición que enmarca una reflexión más desarrollada en términos latinoamericanos alrededor del problema de la democracia es la derrota, ¿no? Es decir, es la derrota de los años, es la derrota del marxismo, la crisis del marxismo, la derrota de ese momento fuerte de ofensiva, etcétera. Entonces, cuando llega el desarrollo del problema de la democracia, ahí me parece que hay como una especie de desencuentro eh, histórico, ¿no? Eh, que cuando llega la reflexión sobre la democracia es en el mismo momento en el que se retira la reflexión sobre las teorías fuertes, ¿no? Es decir, el momento de la reflexión sobre la democracia es un momento de reflexión teórica débil si se lo compara con la fuerza de las reflexiones teóricas de los años de la dependencia, ¿no? Con débil y fuerte, que parece un poco antojadizo, me refiero justamente a la caída del marxismo, y con eso quiero decir a la caída de una idea de totalidad, a la caída de una idea fuerte de sujeto, de una idea fuerte de historia, de una idea, en fin, fuerte de política, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de descalce, de desencuentro entre ese desarrollo de las discusiones de la democracia, que están entonces como embebidas del problema atravesadas por la derrota, ¿no? O sea, obligadas a pensar la democracia fuera de una teoría fuerte. Hay una discusión, solo para ponerlo en relación con lo que se hablaba la última vez, respecto del libro de Leo, ¿no? La discusión entre Sassbon y Terán sobre la crisis del marxismo, ¿no? Que es una discusión sobre si sigue, una discusión en la revista Punto de Vista en el 81, 82, 84. Bueno, esto me da más la razón todavía. Eh, donde la tesis de Terán es que el marxismo, digamos, el texto de Terán se llama Adiós a la última instancia. Lo pone entre signo de pregunta, pero eso es una concesión muy pasajera. Es efectivamente un trabajo del adiós a la última instancia. Y Sassbon intenta resistir con cierta, aferrándose a un peso, a una importancia de la noción de totalidad para pensar la crítica, ¿no? Más allá de la discusión entre Sassbon y Terán específicamente, que es importante porque son las discusiones que nos preceden a nosotros, objetivamente esa discusión la ganó Terán por goleada, me animaría a decir, ¿no? Objetivamente quiero decir porque es lo que queda, ¿no? No porque ganen sus argumentos respecto de los otros, eso también, como sabemos, poco importa. Pero
lo que quiere decir es que el desarrollo de la cuestión de la democracia en los años 80 trabaja bajo la idea justamente de la crisis de la totalidad, de la crisis de la idea fuerte del sujeto, etc., ¿no? Dejo esto aquí para solo, ahora sí, ir cerrando y pensando, entonces, qué nos deja para pensar ahora la cuestión de la democracia, este libro, ¿no? El libro, la escritura del libro, más allá eh, digamos así, del momento preciso en el cual fue redactado, la escritura del libro es una escritura que yo creo que está claramente enmarcada en los procesos latinoamericanos de estos últimos 15 o 20 años, ¿no? Es decir, en el llamado giro a la izquierda, los gobiernos progresistas, nacional populares, etcétera, etcétera, ¿no? Como sea que le llamemos a eso, me parece que el libro claramente está situado en preocupaciones que suscitan esos procesos, más allá de que su escritura decía, es en el momento en el que parecieran ser derrotados esos procesos, en fin, habría que ver. Pero bueno, hay una curiosidad, me parece ahí que es importante pensar de esos procesos, o una distinción, una singularidad, que es que son procesos que tuvieron, si se quiere al revés del momento dependentista, más teoría política que económica. Es decir, tuvieron más una reflexión sobre el Estado, una reflexión sobre la nación, una reflexión sobre los sujetos políticos, una reflexión muy importante sobre la democracia. Tuvieron mucho más eso que una reflexión sobre la dependencia. Por supuesto la tuvieron, pero si uno tuviera que lanzar una hipótesis muy así, refutable, digamos así, el momento político de integración incluso, ¿no? El momento político de avance de todos esos procesos fue un momento más intenso, más fuerte, que llegó más allá que el momento económico, ¿no? Incluso la integración económica es una de las, si se quiere, una de las grandes pendientes de todos esos procesos progresistas, etcétera, ¿no? Uno podría pensar, de acuerdo también a lo que señalaba antes, que esa mayor discusión en términos de teoría política que de teoría económica es un índice de que no fueron procesos en términos estrictos ofensivos, ¿no? Sino que más bien fueron procesos que intentaban defender una cantidad de elementos, intentaban defender una pequeña reconquista de soberanía en un contexto donde la ofensiva es la ofensiva del capital en realidad, ¿no? Pero en todo caso, lo que justamente se puede pensar a partir del libro es cómo discutir en común dependencia y democracia. Es decir, cómo volver a ese momento donde se discutía mucho la dependencia y menos la democracia, y juntarlo con este otro donde se discutía más la democracia y menos la dependencia. Y en ese sentido intentar una recomposición, y en ese sentido decía intentar una reconstrucción, y en ese sentido me parece que es más que melancólico el libro, y por eso digo más que derridiano, ¿no? Ese es el sinónimo, no es del todo legítimo tampoco, pero lo digo así rápidamente. Respecto a eso, y con esto ya voy cerrando, prometo. Creo que esa tesis reconstructiva es justamente la tesis que lo que intenta es hacer cuentas con la derrota, ¿no? O sea, el gran otro con lo que el libro intenta confrontar, me parece, es con esa D de los 80, ¿no? Con esa D de derrota de los 80. Es decir, cómo ir a volver a buscar esa teoría política o esa teoría social fuerte, ¿no? Que pueda recuperar una idea fuerte de crítica, incluso una idea fuerte de totalidad, y que pueda escribir en esa idea fuerte una idea de democracia, ¿no? Y ahí me parece que queda el gran tema a discutir ahora, que es la cuestión democrática. El libro está firmado en y pasaron cosas terribles para la democracia, incluso entre 2018 y 2020, ¿no? Está todavía más atrás que en 2018. Y en ese sentido me parece que el libro tiene algo para decirle y algo para discutir,
con la crisis del pacto democrático, ¿no? La crisis del pacto democrático, del cual nuestras democracias, del pacto de los 80, digo, del cual nuestras democracias son herederas. Hace poquito, este fin de semana o el anterior, salió una entrevista muy buena, la habrán visto varios, supongo, a García Linera en la revista Crisis. Voy a leer un pequeño párrafo y después digo una cosa nomás y cierro. Que dice García Linera: la sensación que me queda es que cada vez más la democracia se presenta como un estorbo para las fuerzas conservadoras. En los años 80 y 90, ellos subsumieron la democracia al proyecto de economía de libre mercado. Venían juntas. Ese era el pacto democrático, digamos, es lo que está escribiendo García Linera. Y ahora, en tiempos de agotamiento hegemónico neoliberal, la democracia se presenta como un estorbo. Eso no va a cambiar. Bolivia es un ejemplo de que si hay que meter bala y entrarse por la ventana del gobierno, pues hay que hacerlo. Y la derecha, en su desesperación, está comenzando a apostar cada vez más a ello. Lo que pasa en Estados Unidos, con un presidente que pone en duda si va a transmitir el gobierno en el caso de que pierda, eso era impensable en una democracia tan antigua. La hipótesis es que está llegando un tiempo en el que los portadores de esta hegemonía cansada sienten que la democracia es un estorbo. Y paradójicamente, a medida que se ha ido vaciando la democracia representativa de las herramientas de legitimación del proyecto neoliberal, las posibilidades de transformación social y emancipación han ido absorbiendo a la democracia como una de sus herramientas, de sus sedimentos y de sus prejuicios inevitables, de su sentido común. Ahí me parece que hay una tesis muy importante de García Linera, que es la idea de que las clases dominantes abandonan la democracia, pero sobre todo la idea de que los proyectos emancipatorios absorben la democracia, ¿no? Como la democracia ahora es una especie de punto de partida de cualquier proyecto emancipatorio, o punto de partida para una discusión, para cualquier discusión política emancipatoria. Es interesante eso, creo que habría que desarrollar en qué sentido plantea esto García Linera. Pienso por lo siguiente, ¿no? Lo que es claro es, o lo que aparece claramente, es una ruptura de ese pacto democrático de los 80, es decir, la democracia ya no aparece como una especie de, como algo dado, ¿no? No está conquistada de una vez, no está allí, evidentemente está en crisis. ¿Y cómo se responde a esa ruptura del pacto? ¿No? Uno podría pensar que la salida albertista es el intento de firmar de vuelta el pacto, ¿no? Es el pedido por que ese pacto se firme nuevamente. De allí también me parece la figura fantasmagórica de Alfonsín, que está siempre dando vueltas alrededor de Alberto. Es noble, digamos así, la propuesta de Alberto, como toda propuesta alfonsinista, pero tiene el problema de que del otro lado no siempre parecen convencidos de querer suscribir a esa propuesta. La idea de García Linera es la idea de que la democracia es inscripta, ¿no? Es absorbida por la revolución, ¿no? Por la idea de transformación social. Es decir, que en cierto sentido incorpora la derrota, ¿no? Y se parece así a las tesis también de la transformación social como radicalización de la democracia. Yo no sé cuál puede servir, cuál es la mejor resolución de la ruptura del pacto democrático, pero en todo caso lo que sí me parece que es claro es que la democracia no es un terreno que se pueda dar por sentado ya, y que si nosotros queremos discutir de qué modo volver a colocar en el centro un concepto interesante de democracia, hay que pensar un concepto fuerte de democracia, ¿no? Que supere los dramas del concepto débil heredado del pacto democrático, y creo que una relación interna, intensa y fuerte entre democracia y dependencia, que es finalmente la propuesta del libro, es un punto de partida importante, ¿no? Más gracias, perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Martín. Igualmente estamos muy bien de tiempo, ¿eh? Estabas todo, en toda la exposición preocupado por tu extensión, pero súper bien. Y muchas gracias Que no por... salgo de casa hace mucho, por eso. Ahí tengo un pedido de palabra. De todas maneras, quería proponerles que si Diego estás de acuerdo, hacer una intervención vos
breve devolución a la presentación de Martín, y luego vamos dándonos lugar sucesivamente, como ya han ido haciendo quien sepa con las manitos virtuales y quien no, con la mano y la vemos. Yo voy tomando nota y vamos interviniendo. Pero entonces le doy la palabra a Diego. Dale. Se escucha bien porque recién me avisaba la Perfecto. pantalla que mi conexión es inestable. Tu Por voz suerte, no. por suerte se refería a la pantalla y no a Claro, mi claro. libro. Pero bueno, en fin. El chiste es bastante malo, pero de todos modos quería empezar diciendo algo que por ahí en otro escenario sería mucho más obvio, pero en este escenario del Zoom de repente se nos escapa o se nos escamotea. Y es celebrar esta presentación. Yo estoy muy contento de que todos ustedes y todas ustedes estén acá acompañándome en una circunstancia normal, sea lo que sea la normalidad, vaya uno a saber qué es. Tal vez estaríamos abrazándonos y usando este libro como una excusa para encontrarnos, para brindar, para tomar un vino, etc. Parece medio fuerte lo de tomar un vino para brindar. De este modo parece como algo medio lejano. Bueno, yo estoy acá en mi casa, ustedes en las suyas. No quería dejar de pasar esta idea de la celebración y sí destacar que esta forma de distancia que propone estas nuevas formas que ahora tenemos para encontrarnos, sí permite que muchos y muchas que hoy están acá no podrían estar si esto hubiese sido en la UM, si esto hubiese sido en una librería, si esto hubiese sido en el Centro Cultural de la Cooperación. Entonces, eso me pone muy contento porque veo amigos de México, de Mendoza, de Córdoba, bueno, gente a la que quiero mucho, y me pone muy bien, me pone muy contento que estén acá, así que no quería dejar de señalar eso como un acto de celebración, por más de que estos cuadraditos acá lo pongan de una manera medio extraña. Lo segundo, por supuesto, es que quería agradecer que estén acá, junto a la celebración, agradecer a los compañeros y compañeras del área de política por brindar este espacio para la presentación de este libro y de los otros libros, ¿no? El libro de Leonardo Eif hace un mes, y dentro de un mes el libro de Ricardo Aronskin y de Rocco Carbone. Los libros, en realidad, bueno, los que juntos son dos libros distintos. En este tren de agradecimientos, aparte del área, por supuesto le quiero agradecer a Vicky y a Pedro, sobre todo Pedro, que por suerte está durmiendo y todos queremos que siga durmiendo, así no tenemos el ruido de fondo. Le quería agradecer muy especialmente a Eduardo Rinesi, que hoy no pudo estar acá porque lo convocaron de jefatura de gabinete para hablar sobre educación, universidad o algo de esos temas de los que suele hablar Eduardo, porque este libro un poco nace gracias a Eduardo. En realidad no es que quiera hacer una biografía del libro, pero yo había escrito algo sobre Rui Mauro Marini, que está muy, muy presente en el libro, y se lo había presentado a Eduardo y le había dicho si le interesaba publicarlo o ayudarme a publicarlo de alguna manera. Me dijo que sí inmediatamente, pero a condición de que, y estuvo muy bien y muy astuto, a condición de que Rui Mauro Marini sea corrido del centro de estas indagaciones y que esto sea un libro mucho más amplio que la figura de Rui Mauro Marini y pensar la idea de la teoría de la dependencia. Bueno, un poco gracias a esas indicaciones de Eduardo, el libro fue creciendo, por lo menos en volumen. Así que, bueno, le estoy muy agradecido por eso, por darme la posibilidad de publicar, y estoy muy agradecido también por el gran prólogo que escribió, que es un prólogo, nada, ya muchos y muchas de ustedes lo leyeron, Eduardo, saben cómo escribe, es muy gracioso por momentos el prólogo, es muy cálido, así que también estoy muy agradecido. Y por supuesto, le agradezco a Martín por la presentación que acaba de hacer. Martín también había leído unos borradores del libro. Incluso Martín me propuso cambiar un capítulo de lugar. Así que si a ustedes les parece que eso está mal, ya saben que le pueden decir a Martín que no estuvo bien la decisión tomada. No les voy a decir cuál es. Pero no, le agradezco muchísimo por la presentación. Me pareció que es una gran presentación la que hizo,
Pero quería decir algo más que me olvidaba respecto a los agradecimientos. No quería tampoco que estos agradecimientos queden como algo protocolar, para usar esta palabra que ahora usamos todo el tiempo, un protocolo para cualquier cosa, sino los agradecimientos para mí son algo importante, lo tomo en general como algo sustantivo y como una sección o un capítulo de los libros que para mí es muy importante. De chusma se los digo, simplemente a mí me gusta leer los agradecimientos de los libros de otros, porque me gusta descubrir ahí, tanto los agradecimientos como las dedicatorias, ciertas redes afectivas, ciertas redes intelectuales, ciertas redes institucionales, ciertas formas, de la afectividad que por ahí en la letra del libro o los otros capítulos desaparecen y que me parece que forman parte importante. Por ahí en este libro, este libro, el único que escribí, no agradecí tanto como suelo hacerlo. Por ahí el día que escribí los agradecimientos estaba enojado, no sé qué pasó. De todos modos, no quiero dejar de dejar pasar esa idea del agradecimiento como algo mucho más que una cuestión formal de decir, bueno, che, gracias, y pasamos a otra cosa. Me parece que es importante en un libro la sección del agradecimiento. Respecto a la lectura de Martín, que me parece, bueno, como en general las cosas que escribe y dice Martín, muy aguda, y que me permite incluso pensar al libro de otra manera. No sé si yo había pensado esa centralidad de la democracia de una manera tan fuerte como la presenta Martín, y ahora me doy cuenta que de repente sí, que de repente parece que en esa suerte de reconstrucción, y está bien la idea de reconstrucción y deconstrucción, en esa suerte de reconstrucción de las teorías de la dependencia, la importancia de la democracia. Pero sobre todo me interesa esto de la lectura de Martín porque también hay algo de la autonomía relativa, ¿no? entre lo que uno lee y aquello que está escrito, es decir, entre la escritura y la lectura, es decir, entre el autor y el lector. Hay algo que cuando uno escribe algo se le escapa al momento en que eso ya está escrito. Digamos que hay un escritor de literatura que me gusta mucho, se llama Juan José Becerra, que dice la ilusión de controlar los sentidos de lo que uno escribe es una ilusión que más vale no tener, ¿no? Porque es imposible controlar los sentidos de aquello que va a ser leído por el hipotético lector. Y en esa idea la conecto con otra que me interesa mucho, que es de Martín Cohen, que dice que el acto de lectura, como el acto de apropiación de un libro, es un acto en el que un libro, siendo el mismo, a través de la lectura se transforma en otro. Entonces, me parece que hay algo ahí de la operación de lectura que hizo Martín que me termina transformando el libro en esa otra cosa que él la recoloca en el lugar de la democracia. Eso que estoy diciendo me parece que vale para toda la lectura, ¿no? Más allá de la de Martín, pero la de Martín la incluye muy fuertemente. Ahora, quería decir algo en relación al libro en sí mismo, más allá de estas cuestiones. Y es que el libro, de algún modo, y sin saberlo, lo empecé a escribir en el año 2013, y como decía Martín, lo terminé de escribir en el año 2018. En el medio de ese 2013 y 2018, como dice el hermano de Mariano, pasaron cosas. ¿Sí? Pasaron cosas en la región, pasaron cosas en Argentina. Perdón, el chiste del hermano de Mariano fue muy localista. Me estaba refiriendo a Mauricio Macri, que era una frase que decía, pasaron cosas. Perdón a los compañeros y amigos y amigas que nos dejé afuera de ese chiste interno argentino. Decía, entre el momento del inicio de la escritura y el momento de la finalización de la escritura, empezaron a haber unos cambios importantes, empezó a haber una ofensiva, como decía Martín, muy fuerte del capital hacia el trabajo, que me parece que empezó a cambiar el escenario regional, bueno, eso lo sabemos un poco todos, y de algún modo empezó a transformar, pero también a colocar en un sentido fuerte la pregunta que se hace del libro, ¿no? Porque el libro, de algún modo, en ese año 2013, lo que se empezaba a preguntar, el libro, yo, antes de que esto fuera un libro, antes de que esto empiece a ser un libro, me empezaba a preguntar qué es lo que había pasado con las teorías de la dependencia, para que en esos primeros 15 años de gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos post-neoliberales, como querramos llamarlo, la categoría de post-neoliberal justo no es la que más me gusta, me parece que
que fue un problema pensar esos procesos políticos bajo esa categoría, porque es una categoría que es lineal, que tiene un tiempo evolutivo, casi una filosofía de la historia, pero sobre todo, más allá de ese problema, acarrea el problema de pensar que en esos años, si fueron post-neoliberales, es pensar que acabamos con el neoliberalismo. Es decir, que en esos años el neoliberalismo no estaba presente. Y reduce esa idea de post-neoliberal al neoliberalismo a una cuestión meramente de políticas económicas arquetípicas, ¿no? Un diseño de ciertas políticas económicas que se llevan adelante, y el neoliberalismo sería solo eso. Bueno, me parece que una de las cosas que pasaron en 2015 con el triunfo electoral en Argentina de Mauricio Macri, pero en general en la región, es que pusieron la categoría de neoliberalismo como algo más profundo y más fuerte. Hay un artículo que a mí me gusta, creo que estaba por ahí, de Lucía Begelin y de Agustín Prestifilipo, que definen al neoliberalismo también como una especie de cultura, como una ideología que incluye la meritocracia, que incluye una idea tecnocrática de la administración y de la gestión, etc. Me fui por las ramas porque no era esto lo que quería decir, sino lo que quería decir era que me llamaba la atención, cuando empecé a tener un acercamiento profundo a las teorías de la dependencia, qué es lo que había pasado en esos primeros 15 años, que fueron años de integración o de intentos de integración latinoamericana con la CELAC, con UNASUR, con el No al ALCA. ¿Qué es lo que había pasado para que las teorías de la dependencia no fueran convocadas para pensar los problemas de esos años? Lo que sí habían sido las teorías decoloniales, había aparecido muy fuertemente el pensamiento de García Linera, que recién Martín lo traía, había aparecido las perspectivas del buen vivir o del vivir bien, habían aparecido otras ideas como alternativa al desarrollo, que es una idea que por lo menos yo le conocía a René Ramírez, un ecuatoriano, pero no las teorías de la dependencia. Entonces, un poco la pregunta que me teorías no hayan sido convocadas cuando justamente lo que se estaba intentando hacer era, de algún modo, romper esas relaciones de dependencia, o por lo menos cuestionarlas, ¿no? Esa idea que en su momento salió, no me acuerdo exactamente cómo era, pero la idea de un banco latinoamericano, ¿no? Todas unas ideas que eran tendientes a una ruptura de eso que en los años 60 y 70 se había llamado dependencia. Por supuesto que no quisiera hacer un resumen de las teorías de dependencia, pero de repente por ahí decir algo mínimo sobre, y no darlos tanto por supuesto, simplemente decir que las teorías de la dependencia nacen a mediados de los años 60, que nacen como producto de una crítica, una interpretación que los partidos comunistas latinoamericanos habían tenido en la región, que era una concepción etapista de la revolución, es decir, que para llegar a la revolución socialista o para llegar al comunismo había que pasar por todas las etapas evolutivas de los diferentes modos de producción. Entonces, la interpretación que ahí circulaba era que América Latina tal vez era un continente feudal, y que si América Latina era un continente feudal, entonces lo que había que hacer era una revolución democrático-burguesa, a la cual se tenía que convocar a la burguesía nacional, que iba a ser el actor que iba a dirigir ese proceso, para después ahí llevar adelante la revolución socialista. De algún modo, acompañado por un montón de procesos políticos de la región, muy fundamentalmente por la Revolución Cubana, pero no solo por la Revolución Cubana, también fue importante la Revolución Boliviana, también fue importante los movimientos del 68, etc. Una constelación importante de acontecimientos y eventos que empezaron a poner en cuestión esa idea del etapismo, que era una idea que también de algún modo acompañaba al desarrollismo, que es la otra gran corriente, al desarrollismo por lo menos nucleado en la CEPAL, que es la otra gran corriente sobre la que la teoría de dependencia ejerce su crítica. En términos más históricos y geográficos, las teorías de dependencia nacen a comienzos de los años 60, por lo menos como unos primeros gérmenes, en Brasil, en la Universidad de Brasilia, cuando Darcy Ribeiro es convocado para ser rector de esa nueva universidad, que es la Universidad de Brasilia, y convoca, entre otros, a Teotonio dos Santos, a Vania Bambirra, a Rui Mauro Marini y a André Wunderfrank. Ahí organizan un taller de lectura del Capital, bueno, empiezan a pensar las críticas al desarrollismo, y lo que sucede es que sobreviene el golpe de Estado de marzo de 1964 en Brasil, y todos estos muchachos y muchachas tienen que salir al exilio. La mayoría van a Chile, salvo Rui Mauro Marini y Wunderfrank, que al principio van a México, pero después terminan en Chile, que todavía no es el Chile de Allende, pero faltan muy poquitos años para que lo sea.
Y va a ser en Chile muy particularmente donde las teorías de la dependencia van a encontrar un lugar para desarrollar sus preguntas y sus cuestionamientos. En ese momento es muy fuerte la hegemonía que la teoría de dependencia tiene sobre el pensamiento latinoamericano. Me acuerdo siempre, para pensar esa época, ese libro que escribe Engels en el año 86, 1886, a 3 años de la muerte de Marx, cuando recuerda a Ludwig Feuerbach, lo recuerda con mucho cariño, pero también ejerciendo su crítica. El libro se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía, y el fin de la ideología alemana, o de la filosofía alemana, no me acuerdo ahora, creo que es de la filosofía alemana, en el que en ese recuerdo de los años 40, Engels dice, bueno, en esos años la verdad es que todos éramos feuerbachianos, es decir, todos habíamos pasado por Feuerbach y todos habíamos asumido un poco esa crítica que Feuerbach había hecho a la religión, etc. Un poco lo que pasaba, o cuando uno ve las teorías de dependencia, o cuando ve el estado de la teoría político y social latinoamericana de esos años, es que uno no puede más que ver o decir, en esa época todos eran dependentistas. Sea para criticarlos, o sea para adoptar las teorías de la dependencia, todos hablaban la jerga de la dependencia. Era algo que era prácticamente ineludible. O parecía ser, o cuando uno hace esa reconstrucción de esos años, parece ser como que la categoría de dependencia y la jerga marxista dependentista es algo, por lo menos,